Bueno chicos, hace unas semanas toqué superficialmente el tema de la historia de Crepúsculo de los superhéroes, una idea propuesta por Alan Moore a DC en los años 80 y que finalmente no se creó. Sin embargo, el contexto de lo que pasó antes y después es bastante interesante y sé que muchos quieren saber del tema porque todavía me lo preguntan en comentarios, así que bueno, sin más preámbulos, vayamos a ver todo lo que no fue, pudo haber sido y por qué se debió haber creado el Crepúsculo de los superhéroes. Así que sin más preámbulos, comencemos con el tema. Primero que nada, hay que establecer que los primeros superhéroes no tenían mucha continuidad. Sus historias simplemente se publicaban, eran casi autoconclusivas, aunque de vez en cuando salía algo importante. Sin embargo, la crisis económica de la posguerra mató a los superhéroes. Solamente Superman, Batman, Mujer Maravilla sobrevivieron constantemente, mientras que las primeras versiones de Flash, Linterna Verde, el Átomo y demás pasaban a la historia. Algunos años después inició la Edad de Plata, la cual empezó a formarse justamente con la revitalización del medio y cuando DC reemplazó a Jake Garrick por Barry Allen, a Alan Scott por Hal Jordan, a Al Pratt por Ray Palmer y así sucesivamente, creando mejores versiones y más modernas de los superhéroes clásicos. Claro, esto tuvo que explicarse de alguna manera y es ahí que se creó el concepto de Tierra 1 y 2, el multiverso en sí mismo, el cual debutó en Flash 123. Muchos dicen, y eso es cierto, que el multiverso se estableció antes en la ficción que en la ciencia real, y eso es cierto, y si bien puede haber una pequeña discusión de cuál fue la primera obra en usarlo propiamente, DC fue la que lo estableció, al menos que lo usó de una manera formal, por así decirlo. Pero, ¿qué creen? Esto llevó a confusiones. Había muchos lectores, sobre todo los nuevos, que quizás se confundieron un poco con qué superhéroe venía de qué tierra y qué historia ocurría en esa tierra. Comparado con lo que es hoy en día el desastre de todos los multiversos de los cómics, no era nada, pero en aquel entonces el público friki no era tan grande y se confundía fácilmente. Esto llevó a DC a crear la Crisis en las Tierras Infinitas para tratar de crear un reboot que los lectores pudieran empezar desde cero y mantener una cronología unificada que simplemente avanzara. Y es ahí cuando Alan Moore alzó la voz y dijo: esto no va a solucionar nada. Alan Moore realmente pensaba que el problema de los superhéroes era extenderse para siempre, que nadie pensó que estos personajes fueran a durar décadas y décadas de aventuras sin parar. Recuerden, a los superhéroes les dicen la batalla sin fin. Incluso, y a pesar de que él prácticamente se ha declarado enemigo de Frank Miller, cosa que algún día hablaré en otro video, Alan Moore dijo que alababa The Dark Knight no porque fuera una gran obra, sino porque servía para poner punto y final de alguna manera al mundo de Batman. No hacía falta presentar a todos los personajes habidos y por haber, simplemente se mostraba una historia que fácilmente ponía punto y final y que siempre podía ser considerada la canónica. Alan Moore básicamente decía que obvios motivos de marketing, los superhéroes podían y debían seguir viviendo aventuras sin parar, pero tenía que quedar muy claro, muy bien establecido que habría un final, ya que tarde o temprano el problema volvería a surgir, las historias se iban a amontonar y la gente iba a estar confundida y las editoriales iban a terminar haciendo reboots eternos. ¿Qué creen? Como prácticamente siempre, Alan Moore tuvo razón. Hablando un poco del vecino de Marvel, ellos siempre han mantenido una continuidad lineal más recta que la de DC y hasta cierto punto se han negado al reboot, más que nada para diferenciarse. Sin embargo, a pesar de que su historia es un poco más corta de que Marvel empezó propiamente en los años 60, para los 90 ya tenían el mismo problema de que las historias eran demasiadas.
no quisieron rebotear y eso es entendible, pero intentaron hacer cosas como el mundo 2099. Ya en los 2000 intentaron su Tierra 2 con el universo Ultimate y no es un secreto para nadie que cuando DC sacó los nuevos 52, bueno, ellos dieron el brazo a torcer y volvieron a renumerar todos sus cómics, aunque bueno, empezaron desde el número 1, pero propiamente no era un reinicio, sino un cambio masivo, y han tenido pequeñas crisis como el Mephistazo. El problema de la continuidad es bastante vigente. Incluso las editoriales que surgieron en los 90 y que no publican historias tan masivamente como Imagine y demás, ya tuvieron su reboot. Witchblade lo tuvo, bueno, el universo de Top Cop. Técnicamente Endgame también tiraba por ese lado. El universo de los Valiant lo tuvo. Alan Moore sí o sí tuvo la razón. Moore aquí citó algo muy importante, y es que las mitologías antiguas, las cuales suelen ser comparadas con los cómics, tienen un final, ya sea que llega un punto en el cual simplemente parece que las historias se acaban como si los dioses hubieran abandonado a la humanidad como en la mitología griega, o que directamente haya un final duro y contundente como el Ragnarok de la mitología nórdica, que es lo que él estaba tomando como influencia. Así es que Alan Moore propuso la historia del crepúsculo de los superhéroes. Esto era bastante interesante. Ahí se mostraba un mundo presente pero algo ambiguo, en el cual Constantine junto a Buster Gold iban a llegar de unos 20 años en el futuro. Básicamente ellos explicaban que dentro de unos días a partir de la fecha de llegada iban a suceder una serie de eventos, al parecer un evento relacionado a un genocidio cometido por un supervillano al que los superhéroes no pudieron detener. Esto iba a llevar a una guerra entre los metahumanos y en general todos los disfrazados contra el gobierno y demás, en el cual los metas iban a defenderse y bueno, iban a terminar tomando el control del mundo y dividiéndose el planeta en casas. La generación de héroes antiguos, Superman y Batman en su mayoría, darían un paso atrás ante esta situación, siendo la generación nueva la que de manera inmediata o con el paso de unos cuantos años tomó el control. Así se crearon cosas como la Casa de Acero, fundada y liderada por kryptonianos y que en su seno acogía a héroes de gran poder. Por otra parte, y la segunda potencia era la Casa del Trueno, fundada por Billy Batson y dirigida por la familia Shazam, donde también había héroes poderosos, pero mayormente de índole mágico. Se hablaba de una Casa de Linternas Verdes, dirigida por Hal Jordan, que de alguna manera ahora tendría poder de voluntad infinito sin depender de su anillo. También habría una Casa del Murciélago, obviamente dirigida por Batman y la cual estaría formada por superhéroes sin poderes, y la Legión Doom, una casa fundada por Lex Luthor y que en un primer momento acogió únicamente a supervillanos, pero que ahora sería una especie de insurgencia en contra del poder de las casas de los metas. Todo en el futuro iba a salir aún peor, ya que un matrimonio arreglado entre la hija de Shazam y el Superboy de aquella época iba a unir la Casa de Acero con la Casa del Trueno, dándoles el poder para básicamente conquistar el mundo. Of course. De tal manera se iba a desatar una guerra masiva en la cual al final el gobierno, a través del uso de armas biológicas y demás, lograría exterminar a toda la población metahumana. El mundo se quedaría sin metahumanos, tanto de nacimiento como alienígenas o mágicos, quedando un pequeño reducto de hechiceros y de humanos comunes con tecnología. Y Constantine se supone estaba aquí con Buster Gold para evitar todo eso. La historia se iba a contar en tres frentes: el frente de la época actual con Constantine haciendo lo posible por evitar el futuro post-apocalíptico, una narración de cómo el mundo se degeneró y una última parte viendo el final de la existencia metahumana tras la guerra, con el gran giro de trama que al final Constantine se burlaría de todos.
Él diría que está de acuerdo con exterminar a los metahumanos porque piensa que ellos son el origen de todos los problemas, que no importa todos los discursos bonitos y estúpidos que des acerca de la moral y de la responsabilidad. Homo sapiens superiores a los demás nazcan, la igualdad y la democracia no pueden existir y el conflicto va a seguir siendo infinito, no importando que haya más superhéroes que supervillanos. Así que la única forma de arreglar el caos es acabar con todos los que tengan poderes. Es así que él estuvo manipulando todos los eventos, no solo para asegurarse de que el apocalipsis existiera, sino que fuera más brutal y prácticamente no quedara ni un solo metahumano en pie. Y bueno, aquí vamos a ver el final de Superman, de Batman, de la Mujer Maravilla y de la mayoría de héroes principales muriendo en combate hasta que toda la población meta fuera aniquilada y estos ya solamente fueran una leyenda como los héroes mitológicos. Desde luego, está de más decirlo, DC rechazó la idea, pero como prácticamente cualquiera que se precie de conocer un poquito de cómics se habrá dado cuenta, esta es casi la trama de Kingdom Come, solamente que muy variada. Kingdom Come es más esperanzador, es una crítica contra los superhéroes extremos de los años 90, que apela hasta cierto punto por regresar a la vieja escuela y en la cual el final de todo es feliz. Además, creo muchos habrán notado que hay elementos de esta historia que se reciclaron para cosas como The Kingdom, como Injustice y un largo etcétera, solo por decirles lo primero que se me viene a la mente. Lo cual seguramente no le ha gustado a Alan Moore porque el señor ha acusado a DC de plagiar sus ideas o de robárselas y dárselas a alguien más para desarrollarlas de manera más mediocre. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Y aquí viene la pregunta. ¿Crepúsculo Esmeralda debió haber salido? ¿Hubiera sido mejor? Bueno, definitivamente creo que mejor que Kingdom o Injustice sí pudo haber sido, aunque no necesariamente mejor que Kingdom Come. Me explico. Recuerden, las obras que tienen éxito no solo es porque sean buenas y se sepan vender, aunque esto es importante, sino que cada obra audiovisual y de entretenimiento en general, en este caso un cómic, son el producto de su época, del año de su salida y de su contexto histórico y político. Las grandes obras inmortales y clásicas de una época de hecho son el fruto de cómo estaban las situaciones en el país y en el año de su publicación. El Señor de los Anillos salió durante la Segunda Guerra Mundial por un escritor que había participado en la Primera. Cosas como Un Mundo Feliz y demás fueron una crítica a la política de los años de su publicación, solo por decirles lo primero que se me viene a la mente. Y Kingdom Come en los años 90, con el cambio de paradigma que habían significado Imagine Comics y las otras editoriales, funcionaba maravillosamente. En esta época de corrección política, una historia como Kingdom Come no pegaría ni sería bien recibida o no tendría tanto impacto. Mientras que una obra como Crepúsculo de los superhéroes en su momento tras la crisis sin duda hubiera sido impactante. Sin lugar a dudas me gustaría haber visto el Crepúsculo de los superhéroes y creo que de alguna manera si tuviéramos que compararla quizás habría tenido más potencial, pero no necesariamente creo que habría sido mejor. Y otra cosa, no estoy muy seguro de que hacer una historia que sí o sí se pueda considerar el final de todo hubiera ayudado mucho al problema de la continuidad, ya que con el paso de los años nuevos personajes iban a salir y el excluirlos de ese final se sentiría para algunos decepcionante, al igual que las historias siempre van a tener que salir e incluso se puede cambiar la interpretación de un personaje. Que exista The Dark Knight no va a arreglar todos los problemas de continuidad y las miles de historias que siguen existiendo
lo de Batman. Digo, a cómo es Batman actualmente, ¿en serio creen que The Dark Knight seguiría sirviendo como el final canónico? Realmente sí siento que DC debió haber dejado a Crepúsculo Esmeralda existir. Sin lugar a dudas hubiera sido una obra revolucionaria al nivel de lo que hizo Alan Moore en esa época, pero el problema de la continuidad va a seguir ahí durante un largo tiempo. Quizás algún día hable de qué haría yo al respecto, pero sí, la idea de Alan Moore era buena y quizás mejor que la de Mark Waid y la de los escritores que le siguieron, pero no necesariamente tan asombrosa o no hubiera arreglado el problema que Alan Moore cree que hubiera hecho. Pero bueno, chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Salaina, Gabriel Oscar Lemos, Gonzalo Paredes, Envidia Biónico, Maracoma, el Tribunal de los Búhos, Alex Zúñiga y Luis Guillermo López por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde, y un saludo especial a Samuel por haberse unido a los Teen Titans. Mientras tanto, chicos, díganme ¿qué opinan acerca de este tema? ¿Qué creen que hubiera pasado si el Crepúsculo de los superhéroes se hubiera publicado en su momento? ¿Creen que arreglaría esto de la continuidad? ¿Cómo lo harían ustedes? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Si el video les gustó, denle like y compartan. Yo soy Charles Mustain. Nos vemos en la próxima.